Buenas noches, soy Juan Camilo Rego Quintero, estudiante del tercer semestre del programa de Ciencias Políticas y en la asignatura Historia Política Social y Económica de Colombia vamos a desarrollar un storytelling en atención a la guía de actividades del escenario número 3, donde vamos a hacer énfasis en los aspectos económicos, políticos y sociales que caracterizaron a Colombia en el desarrollo del siglo XX. Vamos a iniciar con un contexto general que va a tratar como tal de lo que conocimos en la Guerra de los Mil Días, derivada de dos conflictos o de dos épocas que generaron mucha violencia en el país. Inicialmente, pues vamos a tratar de un periodo que fue conocido como el Bogotazo, derivado del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, lo que denotó pues una vinculación entre organismos o funcionarios estatales y organizaciones criminales que terminaron como tal significando pues el asesinato del candidato liberal a la presidencia. Finalmente pues de esto desató una ola de protestas violentas que significaron alrededor de que murieran unas 3.000 personas en Colombia, hechos que fueron registrados pues alrededor de 1948. Casi 10 años duramos en esta situación. Posteriormente vivimos una segunda época de violencia derivada de una confrontación que se trasladó de la zona urbana a la zona rural entre conservadores y liberales. Para ese entonces, pues Gustavo Rojas Pinilla, un general del Ejército Nacional, da inicio a un golpe de Estado en 1953, propendiendo a crear el Frente Nacional. El Frente Nacional era una consolidación de conservadores y liberales que buscaban pues generar como tal una alternancia en el poder que les permitiera únicamente a ellos pues estar de acuerdo y evitar unas confrontaciones violentas. Sin embargo, pues ya para 1974 se da el surgimiento de otras corrientes ideológicas aparte de las conservadoras y de las liberales que iban a estar en desacuerdo pues con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque únicamente se estaba presentando un acaparamiento del poder por parte de dos corrientes ideológicas. Entonces debemos resaltar que el periodo de la violencia conocida como el Bogotazo estuvo vinculada de 1945 a 1958 y significó como tal el asesinato del líder liberal de ese entonces, Jorge Eliezer Gaitán. Eh, Esto, como lo mencionábamos anteriormente, denotó una vinculación del Estado con grupos criminales que veían en el candidato presidencial una persona que representaba unas corrientes diferentes en materia de seguridad y sobre todo en su rol en los temas de seguridad y de estrategias para con el narcotráfico y las personas que en ese momento practicaban este tipo de situaciones. Esto, pues, posteriormente deriva en lo que conocimos como la segunda ola de violencia entre 1953 y 1957, que fue durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien llevó la concentración de regiones en las regiones del movimiento agrario comunista, lo que derivó posteriormente a la consolidación de grupos guerrilleros pues que iban en contravía de lo que había establecido el Frente Nacional y la unión del Frente Nacional, que era la alternancia en el poder, nada más de corrientes o de partidos, en ese caso en específico conservador y liberal. Debemos mencionar que la Unión Partidista o el Frente Nacional se dio para 1958-1974, donde pues el principal acuerdo político, como lo habíamos mencionado como tal, ya posterior a esta época de violencia, fue el derrocamiento del general Gustavo Rojas Pinilla y da paso a la reorganización del país mediante la alternancia de los movimientos liberales y conservadores. Eh, Trataban de definir una política económica y social, pues mediante un procedimiento concertado, no únicamente con las fuerzas políticas, pero pues esto, la coalición política como tal, si bien fue una alternativa, en el ámbito nacional, pues no logró como tal la concentración de la mayoría de las voluntades, lo que pues denotó finalmente en en la fragmentación como tal de esta unión.
Podemos decir que la Guerra de los Mil Días pues, nos deja como antecedentes como tal una división entre liberales y conservadores, crisis económicas que van a ser de igual reflejo parte de las consecuencias y además de los problemas sociales que se derivan pues del odio o de la no instancia pues a raíz de la violencia, la no facilitación de escenarios de diálogo, de tolerancia entre conservadores y liberales. Por otro lado, pues vamos a mencionar los efectos que tuvo como tal la guerra mundial, la primera guerra mundial en Colombia. Pues debemos mencionar que como tal, dentro de los avances que se dedujeron de la primera guerra mundial, eh, pues que sabemos se llevó a cabo en 1914 y terminó en 1918, fue el desarrollo como tal de la aviación, que principalmente en Colombia se desarrolló a raíz de las iniciativas que tuvo en su momento Marco Fidel Suárez. El tema de la aviación, pues obviamente sabemos, contribuye hacia escenarios económicos, pues por el transporte como tal, de mercancía, víveres y en ese momento sobre todo de formas de comunicación. Entonces podemos decir que por otro lado señaló o significó como tal el posicionamiento de Estados Unidos como una firme potencia mundial, lo que generó o denotó como tal una dependencia de Colombia hacia los Estados Unidos. Si bien Colombia se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, Colombia estaba muy próximo en sentidos cronológicos como tal a lo que había sido la independencia o separación de Panamá. A raíz de esto, Estados Unidos genera unos incentivos económicos a Colombia, lo que termina generando como tal o denotando esa dependencia frente al desarrollo económico que iba a tener los Estados Unidos. Si bien la Primera Guerra Mundial como tal se desarrolló en Europa, permitió generar o establecer mecanismos de conexión global, lo que permitió pues que Colombia, a través de el desarrollo de los cultivos en ese momento que tenía arroz, trigo, cacao y tabaco, y generan como tal un impulso, un desarrollo de acuerdo a la demanda que había nacional e internacional. Sin embargo, pues en Estados Unidos ya posteriormente se enfrenta como tal a lo que fue los efectos de la Gran Depresión, ya hacia 1929. Sabemos que eso afecta principalmente lo que fueron las esferas económicas, pero Colombia, pues si bien tenía una dependencia, no era de tal magnitud que generara como tal un tema, una afectación a la economía colombiana. Lo que sí aportó como tal el tema de la Gran Depresión a Colombia fue en fortalecer y generar ese apalancamiento del modelo exportador cafetero que tuvo Colombia, pues de acuerdo a las necesidades que se vieron como tal en los Estados Unidos. Sabemos que en ese entonces, al crearse la necesidad, Colombia pues también a raíz de la necesidad desarrolló todo lo que fue la vía férrea y el desarrollo de los puertos marítimos para la exportación del producto cafetero, que en gran medida pues aportó al desarrollo económico e industrial de Colombia. Para 1946-1958 se da la creación de un escenario en Colombia conocido como el Estado benefactor, y es el Estado colombiano generado orientado más hacia el Estado social de derecho y abandonando esos caminos del Estado de derecho. ¿Por qué? Porque se instauran estos mecanismos o sea la consolidación de unas entidades estatales que procuran trabajar en aras del propendimiento, la generación de los servicios de educación, empleo, salud y vivienda de las personas, pero sobre todo de esas personas que estaban siendo marginadas a raíz de la confrontación que se estaba presentando en Colombia. Ya para 1964 tenemos el nacimiento de las guerrillas y de las crisis sociales. Entendemos que el movimiento de las guerrillas se da a partir pues, de un movimiento campesino, porque la distribución de los recursos pues, no estaba siendo de manera eficiente para llegar a esos territorios marginados, y porque además su participación política en ese entonces era nula. Tenemos entendido lo que estaba ocurriendo en la consolidación del Frente Nacional, nada más una alternancia en el poder entre conservadores y liberales. Dentro de los principales movimientos pues conocemos las guerrillas de las FARC, el EPL, el ELN, y lo que conocemos como el M-19, que eran corrientes o iniciativas
de guerrillas con una orientación pues claramente ideológica o política, que era lo que las caracterizaban como todo y que las que continúan caracterizando como tal a los movimientos guerrilleros. La principal guerrilla que tuvo Colombia y con la cual sostuvo un conflicto armado interno alrededor de 50, casi 60 años, pues fue la guerrilla de las FARC, liderada por Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda o Tiro Fijo, que se da un nacimiento a raíz de la consolidación en Marquetalia, en el departamento de Tolima, con el fin de crear pues una guerrilla que propenda por el bienestar de la población rural y la distribución del bienestar en Colombia. Entendemos que en paralelo al nacimiento como tal de las guerrillas se da también un nacimiento como tal de unos bloques paramilitares que derivan pues en la necesidad de una financiación que, si bien la zona rural pues no estaba siendo tenida en cuenta, da paso a lo que fue la incursión en el narcotráfico, primero en las guerrillas y posteriormente en los carteles. Carteles como la historia que conocemos ya con Pablo Escobar en Medellín, posteriormente el cartel de Cali con los hermanos Orejuela, el cartel del norte del Valle con la familia Henao y con los grupos que fueron considerados ya terroristas, que en ese momento pues, se conocieron ya como FARC y actualmente ELN, pues porque necesitaban una financiación y se empieza a ver una modalidad criminal, principalmente lo que era el secuestro y la extorsión. Frente a las crisis sociales, pues esto podemos decir que toda crisis genera un avance. Dentro de ese avance, Colombia como tal permite posicionarse mediante el desarrollo sobre todo de la producción cafetera, lo que permite sobre todo el desarrollo aduanero frente al tema de exportación, y se da el desarrollo también de aranceles para generar cobros o impuestos para los productos que estaban siendo importados hacia Colombia. Eh, para concluir, pues ya para 1991 se da la consolidación de la Asamblea Nacional Constituyente para 1991, propendiendo derrocar o reemplazar la Constitución del 86 con una Constitución del 91 orientada hacia la consolidación del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho como velador o protector, principal protector y garante de los derechos humanos. Y se da esto en atención al movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Sin embargo, pues ya para escenarios futuros, este movimiento o importante consolidación de la Asamblea de la nueva Constituyente del 91, pues también dio paso a que quedaran marginados algunos movimientos guerrilleros que denotarían en lo que conocimos hasta hoy el conflicto armado que se llevó con las FARC, que consideraron únicamente había sido esto un acuerdo pues con la guerrilla del M-19. Muchas gracias.